DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual se confirma una reunión, pensando ya en lo que tiene que ver con la agenda para la próxima semana, reunión de la Comisión de Ciencia y Técnica para el próximo día martes. Recordemos que la próxima semana no va a haber reunión de la Comisión de Juicio Político, que esto pasó recién para el día 12 de septiembre, y se sigue trabajando, por lo menos esa es la idea desde el oficialismo, desde las autoridades de la Cámara, trabajando con los presidentes de los bloques y de los interbloques de esta Cámara de Diputados para ver si puede llegar a haber una nueva sesión en esta Cámara el día 13, miércoles 13 de septiembre. Son los temas que están circulando por estas horas, por un lado en la construcción de una agenda pensando en el día 13 y también en las diferentes comisiones que, como ocurrió esta semana, fueron dictaminando diferentes proyectos para que estén con posibilidades de discutirse, con acuerdos o no entre oficialismo y oposición en el recinto de la Cámara de Diputados. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Fernando? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Sí, tuvimos trabajo en comisión esta semana. Después veníamos de la semana anterior con sesión y esta con un martes de trabajo en comisión importante, con noticias de dictámenes firmados y también la vuelta del juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, temas que tienen que ver con la agenda de la Cámara de Diputados de la Nación, una agenda que, como decimos siempre, está cruzada por el año y el calendario electoral en las provincias, porque ahora vienen elecciones provinciales, y también lo que tiene que ver con el calendario electoral nacional. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Fer? ¿Todo bien, en orden? Muy bien, muy bien. Sí, efectivamente, septiembre se viene con 3 elecciones, ¿no? 3 elecciones, sí. Así 3 es. elecciones, tenemos Chaco, Santa Fe y Mendoza. Así es. Así que bueno, van a ser pruebas importantes para las fuerzas en pugna. Sí. Habrá que ver allí cómo se comportan los electorados después de la primaria, ¿no? Claro. Pero todo indica que, bueno, los caciques provinciales van a tratar de retener sus territorios. Aquí hay una dinámica que es distinta de lo que sucede a nivel nacional, ¿no? Claro. Bueno, ahí los ciudadanos provinciales buscan, bueno, ya el debate es otro, es un debate más de la problemática provincial y, bueno, el influjo nacional no penetra tanto. Claro. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Sí, sin lugar a dudas, porque las fuerzas nacionales y los candidatos nacionales, cuando hablamos candidatos nacionales hablamos no solo de presidente y vice, sino también los candidatos nacionales a el Congreso de la Nación, candidatos a diputados, candidatos a senadores nacionales, porque comparten la boleta y entonces traccionan mutuamente lo que tiene que ver con los votos que deciden los ciudadanos en cada uno de los distritos. Están mirando y mucho qué es lo que va a pasar en las provincias, porque a partir de esos resultados pueden impulsar las candidaturas de ciertos sectores políticos, teniendo en cuenta si ganan esas elecciones provinciales. Y por el otro lado, el Congreso también está mirando muy de cerca, por un lado, qué es lo que pasa en el Senado con la ley de alquileres. Y las discusiones de los alquileres temporarios, que hoy se avanzó en las comisiones del Senado, ley de alquileres a nivel en general, y también el proyecto que tiene que ver con los alquileres en torno a no solo a las viviendas, digamos, alquileres para vivienda, esos alquileres que hoy son por 3 años, sino también otro tema relacionado o vinculado con los alquileres, que es la situación de los tenedores de crédito SUBA, también vinculado con el tema de las viviendas, ¿no? Entonces, por lo tanto, la Cámara de Diputados mira muy de cerca qué es lo que puede pasar y qué es lo que está pasando en el Senado Nacional.
¿no? Esto Sí. me parece que es uno de los temas también centrales. Un tema de alquileres que pensamos que la Cámara de Diputados ya había emitido opinión con la sesión, aprobando la media sanción del proyecto que acordó la oposición, pero no creo que se haya terminado el tema para la Cámara de Diputados. En principio porque la media sanción en el Senado podría recibir modificaciones, lo que la traería de vuelta aquí en la Cámara de Diputados, el primer punto. Y el otro, el tema de alquileres temporarios, que ya tuvimos un capítulo con la diputada Paula Penaca pidiendo por su tratamiento en el recinto. La estrategia del oficialismo ha sido empezar el tema por el Senado, Claro. donde aparentemente están los votos porque hay acuerdo entre Frente Todos y Juntos por el Cambio, así que en breve podría venir algún proyecto del Senado a la Cámara de Diputados para reactivar ese tema. Bueno, no es un tema cerrado, no es un tema terminado. El tema de la ley de alquileres aquí en esta Cámara de Diputados de la Nación. La próxima semana, sin dudas, en el Senado se va a avanzar porque va a haber reuniones de comisión con invitados, que es un poco en parte lo que estaba solicitando el propio bloque del oficialismo en el Senado Nacional. Puede haber bloques que hayan votado de una manera en la Cámara de Diputados y que pueden llegar a votar de otra manera en el Senado Nacional. Sí, exactamente. Eso puede llegar a ocurrir. Incluso el Frente de Todos puede cambiar la postura que tuvo en la Cámara de Diputados. Claro, también. Ahí en negociaciones con la oposición, intentando algún resguardo de algún artículo en particular y cediendo en algún otro. Bueno. No, sería interesantísimo, Sí. ¿no? Ver ese escenario en el Senado, porque de alguna manera se intentaría despojar de lo que es la grieta en la discusión, ¿no? Porque aquí en Diputados se planteó como una puja entre el oficialismo y sobre todo Juntos por el Cambio, ¿no? Juntos por el Cambio yendo por la derogación, luego tuvo que cambiar de estrategia, fue por la modificación, pero bueno, se lo planteó como una disputa prácticamente electoral, ¿no? Claro. Ojalá que el Senado le baje ese condimento, ¿no es cierto? Y que se pueda analizar una ley que en este contexto inflacionario, y siempre lo decimos, es una ley que va a ser muy difícil de aplicar, teniendo en cuenta, bueno, que los precios están en permanente alza conforme al aumento de la inflación. Pero lo cierto es que al menos podría establecer parámetros a la hora de fijar nuevos contratos, ¿no? Y eso sería más que importante. Bueno, un tema que también podríamos estar señalando a lo largo del análisis, por lo menos hacer alguna referencia, algo que tiene que ver con una ley que sancionó el Congreso Nacional, Laura, y que es la ley de debates presidenciales obligatorios. Eso me parece interesante. Sí, claro. Para marcarlo, porque hoy hubo referencias, acontecimientos que tienen que ver con estos debates que se vienen a partir de octubre, el 1 de octubre, el 8 de octubre, en el interior de la República Argentina, en Santiago del Estero, en la ciudad de Buenos Aires. Pero enseguida vamos a estar hablando de este tema. Ahora vamos a darle la bienvenida a Luciana Fernández y a compartir su columna Nuestros Derechos. Así es, Fer, Laura, bueno, muy buena jornada para ustedes. Hoy vamos a hablar en este segmento de Conocer tus Derechos, de los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de alguna situación de violencia familiar, ¿sí? La famosa ley Brisa. Es el caso donde, por ejemplo, la madre o la progenitora muere a causa de violencia de género en manos del progenitor, del padre muchas veces, y esos niños muchas veces terminan quedando huérfanos, terminan quedando desamparados porque tienen una madre que murió víctima de lo que es un femicidio y un padre que eventualmente, bueno, es condenado y termina yendo preso. Entonces, ¿qué pasa con todos esos niños, niñas y adolescentes? Por eso es importante hablar de los derechos que tienen, porque el Estado les reconoce una suma mensual, ¿sí? un pago mensual, e incluso también el acceso a prestaciones de salud para que estos niños de alguna manera
manera puedan seguir desarrollando su vida con total normalidad dentro de la tragedia que les puede llegar a enfrentar, ¿no? Después de vivir una situación de violencia familiar como la siguiente. Pero vamos a ir explicándolo de a poquito en unas placas, a ver en qué consiste esta ley Brisa, que más de una vez habremos hablado en este segmento de la ley Brisa. Dice que la pregunta es, ¿quiénes tienen derecho a recibir la reparación económica que establece esta ley? Cuando hablamos de reparación económica es importante hacer referencia a qué nos estamos refiriendo. ¿Por qué el Estado establece una reparación económica? Porque se supone que el Estado no llegó a tiempo para poder prevenir esa situación de violencia, ¿no? Prevenir que esos niños, niñas y adolescentes no pasen por esa situación de violencia familiar que efectivamente estuvieron transitando. Por eso les da como una compensación económica, como una reparación económica por el daño que sufrieron en sus derechos. Dice que las personas menores de 21 años cuya madre, padre o progenitora afín murió a causa de violencia de género o de violencia dentro de la familia. Pueden ser argentinos o residentes. Si son residentes, deben acreditar la residencia de 2 años de manera continua. Las personas con discapacidad pueden cobrar la reparación económica sin límites de edad. Y también dice que este tema es importante, ¿no? Porque no solamente habla de aquellos que son argentinos, sino de los que son residentes, porque en este mundo donde se produce mucho el tema de las inmigraciones, vienen muchas familias también que son de otros países y quizá los niños terminan criándose aquí en la República Argentina. Bueno, si esos niños, niñas, adolescentes atraviesan por una de estas situaciones descritas por la ley, también están contemplados siempre y cuando demuestren que tienen una residencia continua aquí en el país. Tenemos otra placa, dice, ¿qué requisitos se deben cumplir para recibir la reparación económica? Se deben cumplir los siguientes requisitos. En el caso que el progenitor o progenitora afín haya sido procesado o condenado, se necesita que el auto de procesamiento, como la sentencia, estén firmes. ¿Qué significa esto? Que no haya una instancia de apelación, ¿no? Recordemos que en la justicia hay 3 instancias. Tenés la primera instancia, la segunda instancia y la Corte Suprema de Justicia, donde uno puede recurrir, puede apelar para que, podríamos decir que los jueces superiores revisen la sentencia o los fallos de los jueces de primera instancia. Entonces, mientras uno esté atravesando por ese proceso de apelación, se entiende que la sentencia todavía no está firme. Ahora, en el caso en el cual la sentencia queda firme, no hay una apelación o hay una apelación y fue denegada, fue rechazada, ahí sí se pasa a lo que se llama ejecutar la sentencia, que es donde definitivamente queda firme la sentencia. Dice, en el caso de la extinción penal por causa de muerte, se necesita que la autoridad judicial declare la extinción de la acción por causa de muerte. Bueno, este es uno de los requisitos para poder acceder a esa compensación económica. Y también en el caso de fallecimiento por violencia intrafamiliar o de género, se necesita que la autoridad judicial competente lo determine. Entonces, acá como vemos, para poder acceder a esta compensación económica, a esta reparación económica, va a tener que intervenir la justicia, ¿sí? Porque se supone igual que, como es una situación que surge de un contexto de violencia intrafamiliar, de un contexto de violencia de género, se entiende que siempre va a intervenir una fiscalía, va a intervenir un juzgado en la causa, y a raíz de lo que se determine de esa investigación penal, de ese proceso de instrucción y luego de un juicio, es donde se supone que va a haber una sentencia judicial que acredite la situación en la cual, primero la situación de desamparo en la cual termina quedando ese niño o niña adolescente. Por lo tanto, va a reunir los requisitos para poder acceder a los órganos administrativos necesarios para poder empezar a cobrar mensualmente esta compensación económica y también esta prestación de salud, ¿no? Porque una cosa es la prestación económica y otra cosa es el resguardo en una atención integral a la salud, porque se supone que un niño o niña adolescente que pasa por una situación de estas necesita tener un acompañamiento psicológico, ¿no? Eso es sumamente importante. También dice, ¿quién debe pagar la reparación económica? Y bueno, acá la ley dice que es el Estado Nacional. La reparación económica es incompatible con otros beneficios nacionales, provinciales o municipales que se originen en el mismo hecho. Esto es importante, la palabra en el mismo hecho, porque pueden percibir otros beneficios siempre y cuando estén amparados en otras situaciones diferentes, pero no en el mismo hecho. Es decir, por ejemplo, pueden existir programas provinciales o municipales que contemplan una ayuda económica,
pero va a ser incompatible con la nacional, es decir, podés cobrarlo una u otra, o la Claro. nacional o la provincial o una municipalidad. La municipal, todo va a depender de la jurisdicción donde tengas domicilio y donde haya ocurrido el hecho, porque recordemos en el derecho penal rige el principio de territorialidad, que es donde ocurrió el delito, ¿no? Dice después, ¿cuál es el monto de la reparación económica? El monto de la reparación económica es igual a una jubilación mínima, así que esto va variando, ¿sí? Si la jubilación mínima, la jubilación se actualiza, estos montos van aumentando y se van actualizando. Después dice, ¿se actualiza el monto de la reparación económica? Lo que estaba diciendo, sí, se actualiza de acuerdo a la movilidad de la jubilación. ¿Cómo se paga la reparación económica? Se paga todos los meses, habíamos dicho que es una reparación económica de modo mensual. Dice, ¿pueden embargar lo que cobro por esta reparación económica? La respuesta es que no. ¿Y cómo hago para cobrar la reparación económica si soy menor de 18 años? Se supone que hay ciertos trámites que no podés realizarlos porque no sos mayor de edad. Entonces dice, si sos menor de 18 años, tiene que cobrar la persona que tiene tu guarda, tu tutor, curador o adoptante, porque se Claro. entiende que progenitores no tendría ya por la situación de violencia que atravesó, pero va a haber alguien que siempre va a quedar al resguardo de estos niños. ¿sí? Ahora, Luciana, ¿y hasta cuándo se cobra esa reparación? Hasta los 21 años de edad. Hasta los 21. Hasta los 21 años de edad, sí. Y dice, a partir de 18 años tenés que cobrar vos. En ningún caso puede cobrar la reparación el progenitor acusado de haber causado la muerte del otro progenitor. Porque esto también es un tema importante, ¿no? Porque quizá, claro, se da la situación quizá que la madre muere a causa del femicida, pero el padre sigue siendo de alguna manera tutor porque es el padre biológico de los niños, ¿no? Niños, niñas, adolescentes. Bueno, en ningún caso esa persona puede cobrar esa compensación económica. Siempre va a ser el tutor, el curador, el adoptante, que en muchos casos por lo general terminan siendo los abuelos, terminan siendo algún familiar que se termina quedando con la guarda de estos niños que atraviesan o adolescentes que atraviesan por esta situación. Lo cierto, Fer, es que pueden cobrar hasta los 21 años de edad. Ahí habría que ver si se puede llegar a extender un poco más hasta los 25 en el caso de que esos adolescentes quieran estudiar o demás. Habría que ver qué establece la ley en el caso de que uno quiera seguir estudiando, que es, por ejemplo, el derecho a los alimentos. El derecho Claro. a los alimentos es hasta los 21 años, pero en el caso de que los adolescentes quieran seguir estudiando, los padres tienen el deber de alimentar hasta los 25 años, siempre y cuando acrediten y demuestren que están yendo a algún instituto terciario, universitario, privado o público y que se están capacitando al respecto. Y tenemos la última placa que dice extinción de la reparación económica. En algún caso dejo de cobrar la reparación económica, es la pregunta. Sí, dejas de cobrar la reparación económica ¿cuándo? Se dicta el sobreseimiento o absolución de tu padre o progenitor afín acusado de haber causado la muerte de tu madre o te vas del país por más de 2 años. ¿Qué es el punto acá que dice el sobreseimiento o la absolución de tu padre o progenitor? Porque se entiende que esto tiene que ser a raíz de un delito cometido. Entonces, si te dictan el sobreseimiento o la absolución, se supone de alguna manera que no encuadraría dentro de lo que es la figura de violencia familiar, porque se determina a través de una investigación del proceso de instrucción que tu madre terminó muriendo por otras causas y no en manos de violencia por el progenitor o por el padre violento. Por eso, si se da esa situación y se prueba en un proceso penal de que esa mujer terminó falleciendo, no por causas que tengan que ver con violencia de género, ahí no entraría dentro del cuadro de lo que es la violencia familiar, entonces no corresponde que siga cobrando esta reparación económica. Y cuando te vas del país por más de 2 años, es un plazo que se suele determinar siempre cuando el Estado otorga ciertos tipos de beneficios, ¿no? Porque se supone que tenés una compensación económica por residir aquí en la República Argentina, por tener tu centro de vida aquí en la República Argentina. Si se supone que te fuiste del país por más de 2 años, el Estado presume o entiende que ya estás teniendo tu vida fuera de otro país y por lo tanto no tiene la obligación de seguir amparándote en estos derechos. Bueno, y Luciana, estamos hablando de estos derechos, conocer tus derechos. Y estamos hablando que no es un proyecto, esto ya es una ley nacional. Exactamente. En este segmento de Conocer tus derechos, por lo general siempre hablamos de leyes que ya están sancionadas, aprobadas por ambas cámaras, que ya están publicadas en el boletín oficial, muchas de ellas ya están reglamentadas también y que incluso en los estrados judiciales ya se están ejecutando este tipo de leyes cuando encuadran los requisitos de procedencia, como estábamos diciendo. Luciana, gracias, Gracias por toda esta información. Ahí está, Luciana Fernández, Conoce tus derechos y
interesante e importante tener siempre estos datos a mano respecto a las diferentes sanciones, las diferentes leyes que va aprobando el Congreso Nacional. Bueno, cambiamos de tema. Si tenemos que hablar de agenda en la Cámara de Diputados, tenemos que hablar del próximo día martes, que hay una reunión de la Comisión de Ciencia y Técnica. Ahí es la comisión que está encabezada por el diputado Facundo Manes. Ahí hay un proyecto central para Facundo Manes, que es el proyecto de Ciencia y Técnica 2030. Pensando una Argentina a futuro, una Argentina con mirada a largo plazo. Y el martes a las 3 de la tarde es, por ahora, la única reunión de comisión. No. Una comisión que estaba esperando mucho el oficialismo también, porque el plan 2030 es uno de los proyectos en los que tiene particular interés el Frente de Todos también. Bueno, que cuando se impulsó o tuvo la primera reunión la Comisión de Ciencia y Tecnología, lo tuvo como invitado al ministro de Daniel Filmus. Sí, efectivamente, y bueno, se avanzó dentro de lo que se puede avanzar en un contexto electoral con una Cámara que hoy está, bueno, muy afectada por todo lo que tiene que ver con la campaña, ¿no? Así que, bueno, veremos ahora si efectivamente dan un pasito más, pero todo indica que los proyectos, ya lo venimos diciendo, ¿no? Sí. Muchos de los proyectos más relevantes y sobre todo los que tienen que ver con políticas de Estado o políticas que van a trascender este gobierno van a ser discutidos por el próximo Congreso. Claro. Bueno. Esa, de hecho, si no me equivoco, creo que vino 2 veces en Filmus. Y es esta última un poco a reclamar velocidad para el tratamiento de este proyecto. Ese fue un poco el pedido y se encontró con una respuesta de la oposición en el sentido de lo que acaba de decir Laura. Y no, y más considerando que tenemos uno de los candidatos, nada menos que el ganador de las primarias, por poquito, ¿no? Pero sí, ganador al fin, que es Javier Milei, el libertario Javier Milei, que de alguna manera, no de alguna manera, directamente abjura de todo lo que tiene que ver con promoción de la ciencia y de la técnica, ¿no? Por lo menos claro, ha dicho que no va a priorizar en el presupuesto ese rubro. Entonces, bueno, habrá que ver si efectivamente esto puede, quizás por eso a eso obedece el apuro de Filmus, claro, ¿no? Pero hay que poner las cosas como son. Es muy difícil que antes de las elecciones salga una media sanción y que sea sanción antes de diciembre, claro, ¿no? Un tema tan relevante, con lo cual me da la impresión de que por más presión que pueda hacer el ministro Filmus, bueno. No. Yo creo que lo que empieza a ver el oficialismo es que la Cámara de Diputados en cualquier escenario electoral va a quedar muy fragmentada y muy dividida y muy complicada para sacar proyectos. Y en el Senado todavía la cosa va a seguir estando con los números parecidos a los actuales. Todo lo que puedan adelantar y darle media sanción, después en el Senado es distinto a cómo puede llegar a quedar después de diciembre la Cámara de Diputados. Sí, estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que en el Senado, si los números se replican, sí, de las primarias vamos a tener un nuevo bloque que hoy no existe, que es el de Javier Milei. Sí. Con lo cual yo diría que sí, que va a cambiar y mucho la dinámica del Senado. Ahí va pero lo que pasa es que esos 8 senadores se los está disputando más a Juntos por el Cambio, por lo menos en la provincia que reparten senadores, que al oficialismo, que va a quedar en las proyecciones, ¿no? Si se repiten los resultados, va a quedar con un número similar al que tiene hoy. Entonces, quizás es una teoría mía, lo que se está analizando es que todos estos proyectos que se puedan adelantar, no importa tanto el recambio en el Senado después de diciembre. Bueno, en un mes y medio, ahí vamos a tener en claro cómo va a quedar diagramado el nuevo Congreso Nacional, ¿no? Porque el 22 de octubre se define el Congreso. Claro, ahí ya tenemos la elección presidencial la posiblemente se pase a una definición para noviembre. Sí. Es posible a una definición por penales. A una definición por penales. Sí. A un partido final entre los 2 candidatos más votados, a un balotaje. Pero el Congreso se define el 22 de Bueno, todo quedó. octubre. Ayer se conoció el escrutinio definitivo.
a nivel nacional y todo está más ajustado que inclusive en el escrutinio provisorio. Sí, claro. Entonces, Claro, al final crecen las nadie chances. llegó a 30 puntos. Exacto. Hablábamos de candidatos que más de 30 puntos, no llegó nadie a 30 puntos. Y entre un candidato y otro hay 1,5 puntos, 2 puntos, como mucho. Sí. ¿No? Es decir que... Y 11 millones de personas que no fueron a votar. Sí, o que de alguna Muy manera, importante. no sé si no fueron a votar, no sé si ahí se incluye también El los voto en que blanco. votaron, digamos, hicieron el voto nulo o impugnaron claro. el voto. No estoy segura si está incluida la misma bolsa, pero lo cierto es que al menos 11 millones de personas no se expidieron por ningún candidato, ¿no? Claro. Entonces, bueno, habrá que ver también eso, cómo se comporta. Todo indica, y las estadísticas lo demuestran, de que se va a cortar ese número de votantes entre las PASO y las generales, y que vamos a ver una mayor afluencia de voto positivo en las generales de octubre. Claro. Lo cual sería realmente muy bueno, digo, por la salud de la democracia. Sí. Cuanta más gente vaya a votar, perfecto, sería lo óptimo. Veremos si efectivamente en estos escasos mes y medio, ya que nos queda, Sí. un poquito menos poquito de más, 2 meses, sí. bueno, los candidatos logran seducir con sus propuestas a los votantes que hoy están ganados indudablemente por la apatía. Bueno, y ahí están trabajando los diferentes candidatos presidenciales en la República Argentina. Nos vamos ahora a la provincia de Córdoba. Diputado Oscar Agoscarreño, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando y equipo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablando un poco de lo que se viene, ¿no? La agenda por un lado, las elecciones por el otro, las estrategias que van cambiando también después de lo que fueron las primarias, pensando en las generales, los centros de campaña seguramente van viendo de qué manera encaran al electorado. No sé si en su caso mostrando qué leyes pueden llegar a discutir, qué proyectos llevan su candidato o su candidata a presidente, cómo se hace campaña en esta nueva etapa, digamos, de este año electoral. Bueno, es muy importante la etapa en la que estamos. Por un lado vemos que el Congreso se empezó a mover, era un elefante que estaba dormido y desde el momento de que pasaron las pasos se reactivaron muchas comisiones, hubo una sesión muy importante como es la ley de alquileres, que bueno, ahora la están paralizando y durmiendo en el Senado, pero esperemos que eso pronto se destrabe. Y hoy en Córdoba pasó algo muy importante, que es que vino Patricia Bullrich, junto con el equipo del IERAL, de la Fundación Mediterránea, hizo la presentación de propuestas económicas en este momento de la campaña, así que creo que bueno, se retomó la iniciativa desde la candidata de nuestro espacio. Claro, y hablando de candidatos en los sectores económicos o en las áreas económicas, con Melconian, se viene lo que es el tratamiento del presupuesto. Entonces, me parece que también, Juntos por el Cambio, desde la oposición deben estar esperando ver qué es lo que qué va a hacer el Congreso a partir del 15 de septiembre con el presupuesto. Bueno, es un momento de incertidumbre que se ve en la calle, también se ve en la política en estos días. Creo que nadie esperaba el resultado electoral de Milei primero y no sé si quienes están escribiendo el presupuesto por parte del Ejecutivo para mandar al Congreso, qué estarán escribiendo, qué estarán pensando para la etapa que sigue en la Argentina. Generalmente el kirchnerismo ha hecho presupuestos que terminaron siendo dibujos, estamos viendo en movimientos de partidas y de situaciones que no están buenos y menos en retirada, pero la realidad es que esperemos que muestren todas las cartas, que llegue el proyecto de ley al Congreso, que podamos estudiarlo en profundidad para pensar la etapa que se viene, porque creo que el votante ha dejado un mensaje a los políticos de qué es lo que se espera en el futuro y bueno, tenemos que tener un presupuesto que esté a la altura de ese desafío. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti, lo saludo. Estaba mirando en sus redes que estuvo presente en este evento que estuvo liderando Patricia Bullrich en Córdoba, donde un poco funcionó como presentación de Carlos Melconian como uno de los líderes del equipo económico de campaña a partir de ahora, ¿no? ¿Qué puedes resumir del evento, de lo que se dijo? ¿Alguna medida en concreto que pueda llegar aquí al Congreso?
Bueno, creo que fue muy importante como hecho político. No hubo un detalle de las propuestas, o sea, no se puntualizó punto por punto el trabajo que viene haciendo Melconian y su equipo. Creo que se buscó dar un mensaje político, incluso vi hasta en primera fila que había un ministro de Schiaretti, que es otro candidato presidencial dentro del evento, vi mucho empresariado. Sin duda hay muchas cosas que surgirían de ahí que terminarían en el Congreso, pero me parece que fue un verdadero hecho político. Se planteó como un hecho político. Esperaremos ver ahora los documentos de campaña que nos irán acercando los equipos para ver qué tarea nos toca a los legisladores nacionales para trabajar en el Congreso. Pero creo que lo más determinante fue dejar claro que el volumen político, territorial y legislativo en lo que nos toca de Juntos por el Cambio es la mejor alternativa para proponer a los argentinos y abandonar la idea de ilusiones o de promesas de la posverdad, sino hechos concretos y la posibilidad de tener los legisladores y la fuerza territorial y el conocimiento y la experiencia para lo que se viene, siendo que hoy la economía es uno de los temas que el electorado más está viendo a la hora de votar. Por eso creo que fue muy importante desde el punto de vista político. Insisto, ahora nos tocará, después hemos tenido una pequeña reunión con Patricia y quedamos en que nos iba a hacer llegar en breve todos los que son los documentos que se estuvieron trabajando más en concreto para ver qué nos toca ir llevando e ir trabajando en el Congreso. Y otra foto importante que se verá mañana, que viene atado a este evento, es que todos los intendentes electos y legisladores provinciales y legisladores electos se juntarán mañana en Provincia de Buenos Aires para una foto federal que no solo demuestre, como aquella foto que tuvimos los diputados, senadores y los equipos nacionales, que también en las provincias y los municipios, Juntos por el Cambio tiene el volumen necesario para hacer las modificaciones, que no solo tenemos cantidad de legisladores para hacerlo, como lo hemos demostrado con la ley de alquileres, sino además que hay un territorio dispuestos a hacer el trabajo en las legislaturas, los consejos liberantes para hacer los cambios. Es decir, hace poquito se sacaron una foto todos los legisladores nacionales con la candidata Patricia Bullrich y ahora los legisladores de cada distrito en la provincia de Buenos Aires se van a sacar. Así es, nosotros el jueves de la semana pasada tuvimos una foto que fue bastante grande con los referentes nacionales, estuvo Horacio, estuvo Patricia, además todos los referentes nacionales, junto con los diputados y senadores, incluso los electos y los que están en las listas, los que fueron las PASO, los ganadores, los perdieron. Fue esa foto grande que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora la segunda foto de volumen político a mostrarse es el día de mañana en Pilar, con todos los legisladores, por supuesto irán los de Córdoba, y no solo los que están actualmente en la legislatura, sino aquellos que van a ser los legisladores a partir de diciembre, que es el momento en que bueno, empezaremos con todas estas decisiones políticas de cambio que estamos prometiendo. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Laura Serra lo saluda. A mí me interesaba mucho conocer su opinión a partir de, ciertas elucubraciones que están dando vueltas sobre cómo sería la dinámica del futuro Congreso. Hay quienes dicen que, eventualmente podría trazarse, como ninguna de las fuerzas eventualmente va a tener mayoría en la Cámara de Diputados. Hay quienes sostienen, y me refiero más a la línea dura del PRO, la conveniencia de armar alianzas con el sector libertario, más allá de quién sea electo el presidente, ¿no? Si es Milei o si es Patricia Bullrich, para contar con los votos necesarios para avanzar en determinadas leyes. Con eso, contarían con un número importante de votos, si efectivamente eso se cristaliza. Hay otros sectores dentro de Juntos por el Cambio que no quieren saber absolutamente nada de este tipo de acuerdos parlamentarios, porque no sienten, y me estoy refiriendo puntualmente al radicalismo, a la coalición cívica, no sienten afinidad ideológica con los libertarios, muy por el contrario. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Usted cree que deberían ser acuerdos más pragmáticos, ley por ley? ¿Debería haber una alianza, ya formal, parlamentaria con el sector libertario que, según todo indica, podría ya engrosar su representación en el Congreso? Bueno, Laura, yo creo que se viene un momento desafiante, no solo para todos los argentinos, sino además para lo que es el Congreso, porque me parece que la fuerza de Milei, más allá de cómo le resulte las elecciones, va a tener 30, 40 diputados que van a tener
posiblemente no podremos ver senadores o muy poco, entonces va a ser realmente interesante saber qué relación puede llegar a haber con una fuerza que por definición no dialoga. Claro. Y en un video de TikTok resumen muchas cosas muy simplemente que después en la realidad requiere fuerza legal, conocimiento y trayectoria y experiencia. Sí. Creo que el problema en realidad es del lado de los libertarios, que es el que no dialoga. Yo creo que la Argentina que se viene requiere de un diálogo porque efectivamente el Congreso no va a estar, hoy está paralizado y está a medias la Cámara de Diputados. ¿Y cuánto costó sacarle la ley de alquileres que tanto era reclamado por la gente, o la media sanción? Y el Senado está absolutamente paralizado porque no pueden aprobar un pliego de una jueza que le interesa a la presidenta de ese cuerpo. Entonces, creo que el desafío que tenemos es que se viene una Argentina donde el diálogo, le guste o no le guste a cada político que esté en cada lugar, va a ser necesario para que el país no se paralice y para poder darle respuesta a la sociedad. Creo que la sociedad está marcando la necesidad de que se hagan modificaciones profundas en la Argentina. Eso se hace, guste o no guste, a través de leyes. Y para poder sacar leyes, los libertarios tendrán que hablar con el resto del arco político, y todos los bloques, si quieren cumplir con su mandato y no paralizar el Congreso para poder cumplir con lo que la gente está pidiendo, creo que va a tener que haber diálogo, y tendremos que ser lo suficientemente inteligentes los distintos bloques para entender de que hay algo por encima de las microcuestiones ideológicas que podemos expresar, sino que es la necesidad de la gente, y creo que la ley de alquileres demuestra que se puede hacer un diálogo. Y aparte en nuestro espacio lo tenemos a Esper, está López Murphy, es decir, hay gente que representa las ideas de la libertad, del liberalismo. Creo que no se rechazan las ideas que se proponen. La cosa es que tenemos libertarios que no quieren dialogar. No, estoy de acuerdo que efectivamente Milei ha mostrado una actitud muy refractaria hacia los demás bloques políticos, y eso se lo ve en el recinto. Pero yo quería ser un poquito más incisiva en la cuestión, y me tomo a partir de declaraciones de Mauricio Macri, que, es el líder del espacio, del PRO, ¿no? O uno de los líderes del PRO, y él, el primer día, o sea, la noche misma del triunfo de Patricia Bullrich en las primarias, dijo, bueno, que afortunadamente han triunfado ciertas ideas que tienen que ver con las ideas liberales, ¿no? Dando a entender de que el próximo gobierno debería, de alguna manera, rumbear para un cambio profundo, pero, siguiendo ese rumbo ideológico, ¿no es cierto? Cosa que, insisto, hay sectores de Juntos por el Cambio que no están de acuerdo, y por eso quería saber puntualmente si usted se siente más inclinado hacia esas ideas liberales que hoy representa y que hoy profesa Mauricio Macri, que dice que se tiene que ir hacia un cambio profundo con más, de tipo shock y rápido, o por el contrario, analizar cambios, avanzar con cambios, con el diálogo, pero con el resto del arco ideológico. Bueno, difícilmente yo podría interpretar, yo lo que puedo decir es mi interpretación de los dichos de Mauricio. Yo creo que Mauricio, cuando se expresó en la prensa en aquel momento, tiene que ver con un hecho de la realidad, que es 2/3 de la sociedad, de los tercios que estamos viendo en los números, giró a la derecha. Claramente buscó 2/3 de los votantes expresiones que son más de derecha, si se quieren, las viejas ideologías. En lo personal creo que tenemos que ser pragmáticos. ¿En qué sentido? Y que se viene el diálogo como la única alternativa posible. Creo que lo que sucede en el Congreso, lo que va a tener que suceder, va a tener que ver con eso, con nadie va a tener las mayorías, nadie va a poder imponer sus ideas. Lo que Mauricio Macri me parece que ha expresado es un dato de la realidad, y está bueno escucharlo a quien fue presidente y quien hoy dice que tenemos que hacer con más shock, o tendría que hacer un gobierno ejecutivo con más shock, lo que no hicimos en nuestro gobierno cuando fuimos. O sea, hemos aprendido y estamos tratando de analizar la situación con una persona que estuvo en el Poder Ejecutivo Nacional, pero también lo he escuchado apoyar abiertamente a Patricia Bullrich y decir que las ideas de Milei han sido un disparate en muchas situaciones. A ver, la dolarización sin dólares es algo impensado. Yo escuchaba en el avión cuando venía de Buenos Aires para Córdoba que en el asiento de atrás venían hablando dos mujeres, que una decía que ganaba 160.000 pesos y se contentaba con que iba a empezar a ganar 160.000 dólares.
porque era parecido a la convertibilidad. Y la verdad que seguramente aprendieron de dolarización en un TikTok y no entienden que lo más probable que si llega a haber dolarización en un gobierno de Milei, no es que va a empezar a ganar quien gana 160.000 pesos, 160.000 dólares. No sé si va a ganar 200 dólares o 400, pero el número va a ser muy distinto. Creo que ese es el desafío. Y creo que el PRO va a dialogar, creo que podrá haber distintas formas de ver las cosas, pero no veo que haya un problema ideológico en mi partido respecto del diálogo. Sí creo que en el Congreso que se viene se les va a imponer a todos los bloques la necesidad de diálogo para que el Congreso funcione. Bien. Claro. Bueno, necesario abrir otra vez el diálogo en la República Argentina. Oscar, una consulta. ¿Ya presentó su primer proyecto? Estoy trabajando 10 proyectos al mismo tiempo. La verdad que me tomó por sorpresa la asunción, porque dependía del quórum, pero la verdad que tengo bastantes temas interesantes. Cuando me hicieron una nota hace unos días, les comentaba que estaba trabajando un proyecto de salud mental, estoy trabajando proyectos de modificaciones del Código Procesal Penal y tengo idea de presentar 2 o 3 proyectos la semana que viene. Y consulta sobre las comisiones. ¿Ya sabe cuáles va a integrar? ¿Va a tomar los lugares que eran del diputado que usted reemplaza, que es Gustavo Santos, que por otro lado era presidente de una comisión? ¿Va a asumir esos lugares? Bueno, estamos analizando con el bloque, eso tenemos una reunión la semana que viene con las autoridades del bloque, porque también tiene que ver con mi perfil. Claro. Gustavo Santos venía de ser el ministro del área nacional de turismo y lo había sido en la provincia de Córdoba. Yo vengo del área del derecho, fui funcionario público en otra área, tengo más conocimientos en la armonización de los trámites, en cuestiones de leyes generales o leyes penales o de otras áreas del derecho. Entonces tenemos que ver dónde más le sirvo al Congreso y por supuesto a mi bloque. Y en ese contexto estábamos hablando antes de iniciar la entrevista de la agenda de la semana que viene que tiene la Comisión de Ciencia y Tecnología por un proyecto de Plan de Innovación de Ciencia 2030. 2030 es un proyecto amplio que habla de la inversión en ciencia y tecnología. A grosso modo, cuestión general, ¿qué le parece que se traten estos proyectos que involucran gestiones futuras que todavía no está determinado quién las va a llevar, quién las va a tener a cargo? ¿Usted cree que tienen que avanzar igualmente estos debates en el Congreso o hay que esperar a los recambios de diciembre? Bueno, yo creo que, por ejemplo, está mal que no avance el Senado con la ley de alquileres, porque eso es un tema trascendental que la gente necesita hoy una respuesta. Entonces, ese es un tema que me parece que el Senado debería hacer lo que hizo diputados, de dejar de darle vueltas al tema y poner la mejor solución posible que pueda aprobar la mayor cantidad de legisladores posible. Ahora bien, hay temas como el que usted dice, está el tema del blanqueo, que lo quiere meter en una sesión medio rápido ahora, el tema universidades, son temas que a lo mejor no es el momento de que el Congreso lo termine de tratar, primero porque hay muchas posibilidades de que se trabe por la búsqueda de hacer una ley a las apuradas en retirada. Creo que requieren del mayor consenso posible y sobre todo estamos hablando de leyes que, como usted bien dice, las va a implementar otro gobierno. Seguramente no va a estar Alberto Fernández en todos los escenarios y los 3 candidatos a presidente que tienen posibilidades me parece que son muy, muy distintos y lo han demostrado a Alberto Fernández, incluso a Cristina Fernández de Kirchner, incluso a Mauricio Macri. O sea, son personas con su impronta y los legisladores nuevos que van a entrar son totalmente distintos. Entonces creo que la agenda legislativa de estos días tiene que tener esa prudencia, lo que no quiere decir que las comisiones no tengan que trabajar, dictaminar, que no tengan que haber sesiones, pero me parece que el Congreso tiene que tener la suficiente, lo mismo con el presupuesto que hablamos recién, tiene que tener la prudencia de entender que hay un mandato, estamos entre 2 o 3 elecciones más, 2 elecciones más o una elección más, y además que tenemos que pensar que todo lo que hagamos ahora se va a implementar en otro gobierno con otras características, con otros cuerpos legislativos y con un electorado que está girando hacia otro lado donde viene votando. Claro. Oscar, el tema de la creación de universidades, no sé si ya generó, pero puede llegar a generar, digamos, diferencias en el bloque o el interbloque de Juntos por el Cambio, porque hay universidades que están impulsando evolución radical e incluso la creación de una universidad en la provincia de Córdoba. En Río Tercero. En Río Tercero, que lo está proponiendo la diputada Brauer de König. Sí, por supuesto que es para eso
que el kirchnerismo acelera el tratamiento de este proyecto, que ya fracasó en el pasado en la Cámara de Diputados. Lo que está buscando es, en medio de su campaña electoral, mostrar diferencias, exagerar diferencias y exponer distintas formas de ver las cosas. Por supuesto que yo coincido en esta situación que hablaba recién, no es el momento, creo que no es el momento de crear 8 nuevas universidades, creo que la gente nos está viendo, los políticos, y crear 8 nuevas universidades y que la gente tiene claro que eso lo va a pagar con sus impuestos la gente o con más emisión la gente, con más inflación, no es lo ideal. ¿Qué puedo decir? A ver, la mayoría veo que es en conurbano bonaerense, en la zona del Gran Buenos Aires. Creo que hay muchas universidades y no puedo opinar con mucho fundamento de cómo funcionan las universidades de esa zona. Sí le puedo decir que sería muy importante que exista la Universidad de Río Tercero porque hay un polo químico donde hace falta una especialización en la forma en que se enseñan determinadas zonas. Es el único país la única zona del país donde hay un polo químico en esas características, con 3 grandes empresas. Por otro lado, el Estado Nacional le debe mucho a Río Tercero, que tuvo una voladura de una fábrica militar, donde tuvo mucho que ver el gobierno nacional y mucho de la política. Entonces hay como una deuda donde con una universidad nacional podría levantarse muchas cuestiones de una ciudad que vivió algo durísimo, algo terrible, del cual todavía no se puede levantar. Y eso, con el polo químico, son 2 buenas razones para que, en lo que yo conozco, haya una universidad nacional. Pero no sé si es el momento para hacerlo. O mejor dicho, estoy convencido que no es el momento para hacerlo. Creo que hoy la sociedad nos está viendo que veamos el presupuesto y que el presupuesto no le genere más inflación a los argentinos. Creo que tampoco es el momento para el blanqueo. Creo que no es el momento para renovar pliegos de jueces por coyunturas. Creo que hay momentos para la política que la gente nos está mirando con una lupa, y creo que el tema universidades claramente no es el momento ideal para que discutamos. Mencionaste el tema blanqueo y que también tu zona de estudio es el derecho. ¿Qué opinas del proyecto de blanqueo, lo que pudiste ver, hasta donde pudiste interiorizarte del proyecto que ya está hace unos meses, pero bueno, vos asumiste hace una semana nada más? ¿Qué opinas sobre ese proyecto? Bueno, este es el tercer blanqueo que propone el kirchnerismo. El problema del kirchnerismo es que tiene un tema ideológico. Primero con la generación de dinero, y a los que generan dinero los buscan cuando necesitan dinero, pero después los persiguen. Entonces creo que la gente no va a caer en una tercera trampa, o apretarán amigos del gobierno para que entre al blanqueo, pero no va a ser algo donde la gente va a querer entrar. Porque me parece que los blanqueos en sí a veces son necesarios, aunque no siempre son felices y jurídicamente no son los ideales, pero bueno, son legales en la medida que pase por el Congreso, pero corremos el riesgo de tratar de tonta a la gente que todos los días blanquea con la realidad y no de un día para el otro, zafando de muchas multas y de una persecución fiscal y de pagar abogados, contadores. Pero la verdad que lo más criticable, me parece, de este proyecto es también el momento, es decir, están en retirada. Entonces, cuando el gobierno está en retirada, digo, para que un blanqueo sea serio, tiene que ser hecho por un gobierno creíble, tiene que ser al inicio del mandato, como lo hizo Juntos por el Cambio en su momento, es decir, cuando sean los mismos funcionarios los que van a aplicar e incluso los que van a hacer uso de ese dinero de mínima. Acá estamos hablando de a 360 días, es decir, todo prácticamente lo va a utilizar esos fondos y los va a administrar y va a analizar si los persigue o no a quienes entren un nuevo gobierno. Creo que además tienen que quedar claras las condiciones para el uso de fondos, y en este proyecto no está del todo claro, y tiene que haber un consenso político. Creo que de mínima, para tratar un blanqueo, si fuera necesario por lo difícil de las finanzas en este momento, tendría que estar de acuerdo todo el Congreso, o el mayor volumen posible del Congreso, para que esto sea realmente creíble para la sociedad y para que haya confianza. Si la gente que tiene plata en el colchón, que sería muy bueno que esté en lo productivo, sería muy, muy importante que esté circulando, pero para eso la gente tiene que confiar en primer lugar. Y si no están las condiciones para confiar, y estamos en medio de las PASO, las generales o el balotaje, no creo que la gente vaya a sacar plata del colchón, y lo que los hagan se arriesgan mucho. Entonces creo que de las leyes que estamos hablando es la que menos deberíamos estar tratando. Cosa distinta es el nuevo gobierno, sea el que sea de los 3/3, que plantee algo serio y que se generen las condiciones para que todo el mundo saque del colchón la plata y saquemos el país adelante. No es muy feliz, pero quizás es necesario en esta Argentina que ha quedado en una situación muy frágil económica después de este gobierno kirchnerista.
Oscar, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El diputado Oscar Agos Carreño, diputado nacional por el PRO, por la provincia de Córdoba, hace pocos días asumió. Sí, 8 días, ¿no? 8 días, sí, 8 días asumió como diputado nacional, reemplazando al diputado Santos, que presentó su renuncia. Bueno, cambiamos de tema, hablamos de uno de los programas que también se emite por esta señal, que se emite por Diputados Televisión. Estamos hablando de Todo Cultura, que conduce Amanda Alma, con sus invitados, en muchos casos artistas, en muchos casos especialistas en lo que tiene que ver con el arte, con la cultura en la República Argentina, en otros casos legisladores nacionales. Amanda Alma, Todo Cultura, por aquí por DTV. Yo creo que, digamos, lo que marca muy fuerte Raimundo es el valor de los archivos personales también, ¿no? Lo que se guardan en las casas, material de Super 8, fotografías, ¿no? Que quizás las generaciones que siguen no le prestan importancia a lo que guardaron sus abuelos. Claro, ¿no? encuentran una Y lata eso o un también pedazo. claro, eso es como la historia popular de nuestro país, porque en el Archivo General de la Nación también está la historia institucional, ¿no? Pero esa historia del cotidiano era lo que a nosotros más nos necesitábamos contar. Ver, por ejemplo, en el caso de Raimundo Gleiser, cómo trabajaban en una película, cómo era su vida familiar, romper toda esa cuestión de la figura de bronce que a veces están con las personas que ya no están, ¿no? Y de esa manera también sentirlo cercano y sentir que nosotros también podemos haber sido Raimundo y cómo Raimundo luchó en su momento, por qué nosotros también tenemos que seguir luchando. Es esa fuerza también que arrastra la película y sobre todo en el estreno de Post 2001. Bueno, ahí estaba Amanda Alma, Todo Cultura, como ahí dice nuestro graph, todos los miércoles a las 23 horas por aquí, por DTV. Y semana a semana estamos mostrando los fragmentos del programa y lo relevante también que está teniendo el programa de Amanda por aquí, por nuestra señal. Bueno, hablamos de la agenda del Congreso, hablamos con el diputado Agos Carreño de lo que se viene en las discusiones, las posturas que están teniendo cada uno de los bloques de las bancadas sobre estos debates que se están dando, porque ya, por las palabras del diputado Carreño, hay muchos proyectos que, bueno, coinciden, pueden ser importantes, y lo que están planteando no es el momento. Eso ya está, ¿no? Está creo claro. que está en la lupa de cada uno de los temas que se activan en la Cámara de Diputados. Si es el momento, si va a involucrar gestiones futuras, y eso requiere de consensos más grandes que una mayoría de 129 diputados votando afirmativamente en el recinto, Claro. para la oposición. Está en cada uno de los temas. Y lo venimos viendo, ¿no? Lo vimos en blanqueo y lo vimos en universidades y lo vamos a ver, me parece, la semana que viene en el proyecto de ciencia, de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y lo vamos a ver con el presupuesto Y lo vamos, bueno, 2024. También, dentro de 15 ahí, días. sin lugar a dudas, el más claro ejemplo va a ser el presupuesto, Sí. ¿no? Respecto a que puede llegar, se pueden diagramar algunas reuniones, se puede diagramar la presentación del ministro para que explique los lineamientos de presupuesto, pero lo cierto es que el avance del tratamiento en comisión se va a dar en principio después de las elecciones. Y como ocurre habitualmente, se va a dar después del 10 de diciembre, una vez que se renueve el Congreso de la Nación. Y lo que nos decía el diputado Carreño, se viene una etapa en la cual se necesita mayor diálogo entre las fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque va a haber una fuerza política, salga como salga el resultado, y en parte que se asemeje en algo nada más con lo que sucedió en agosto, una fuerza política nueva en la Argentina que va a tener un número importante de legisladores nacionales, en principio de diputados nacionales, hablamos de los libertarios de Milei, que la verdad que va a dejar inclinan cierta balanza para la discusión de cualquier proyecto. Sí, va a quedar, cualquiera de los tres bloques mayoritarios va a quedar bastante lejos de el quórum propio, digamos. Claro. Va a necesitar sí o sí el apoyo de alguno de los otros. Va a ser los tercios de la elección los vamos a ver en el recinto de la Cámara de Diputados, ¿no? Quienes pierden mayor cantidad de diputados son quienes ponen más bancas en juego. Y quienes más ponen bancas en juego son
Juntos por el Cambio, por un lado, y el oficialismo, el Frente de Todos. Exactamente. Entonces, esas bancas que pierde Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, las gana la fuerza de Javier Milei. Y es una incertidumbre, ¿no? Porque es un partido nuevo, un espacio nuevo. creado hace 2 años, que la profundidad de las listas hay que ver de dónde viene la extracción de cada uno de los diputados que va a estar conformando e ingresando. Claro. Hay que ver si logran mostrar con el correr de los debates unidad, que también ha estado muy presente en los últimos 2 gobiernos de coaliciones. Hemos visto fragmentación en algunas votaciones en ambos últimos 2 antecedentes de gobierno. Bueno, ¿y cómo van a llevar el diálogo adelante para la discusión de cualquier proyecto de ley, ¿no? Sí. Que proponga el oficialismo que sea a partir de diciembre. Sea Juntos por el Cambio, sea las fuerzas de libertarias de Milei o sea el Frente de Todos o Unión por la Patria. Lo cierto es que se necesita el diálogo y veremos cómo se encara desde los distintos sectores. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas, de lo que se viene en las discusiones en el Congreso Nacional, de la agenda que tiene la Cámara de Diputados de la Nación y, por supuesto, siempre con la posibilidad de dialogar con algún diputado, alguna diputada nacional. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y ya regresamos. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema de del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la 3ª edición. Obviamente que el juego legal lo regula cada provincia, depende de cada jurisdicción, y yo no me puedo meter en esa publicidad, pero en las apuestas online sí me puedo meter. Bien. Entonces el proyecto lo que busca es, por un lado, restringir a las horas de la madrugada el horario de publicidad. Una amiga me decía, bueno, sí, pero justo a la madrugada están los que tienen insomnio. Bueno, sí, pero durante el día están los jóvenes, nunca va a haber un buen horario, pero bueno, restringámoslo a la madrugada. Y lo que tenemos que hacer también es no asociar la publicidad con el éxito ni con eventos deportivos. Creo que es inadmisible, ¿no es cierto? Eso, el tema del manejo de los órganos o de la venta de órganos y todo ese tipo de cosas creo que es irrealizable, creo que no va a conseguir. En primer lugar va a necesitar una ley, y no creo que nadie con un uso de razón pueda apoyar esa postura. DTV, 3ª edición, de lunes a viernes. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor.
Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ecoagenda. Es necesario que se reconozca un día en el año como el Día de la Mujer en la ciencia, porque todavía somos una minoría, las mujeres que nos dedicamos a hacer investigación científica. Por lo tanto, en un día como este sirve para estimular vocaciones, para despertar vocaciones, para que más mujeres se dediquen a la investigación, a las ciencias exactas, a las ciencias sociales. La primera vez que escuché el concepto de ecoansiedad fue en el 2019, no lo conocía, había ido a un congreso en el que se iba a hablar sobre sustentabilidad y me acuerdo que desde una organización plantearon este problema, ¿no? Que la ecoansiedad cada vez es más frecuente y cuando empezaron a describir lo que era dije, esto es lo que siento, esto es lo que muchas veces sentí desde que empecé a enterarme de lo que pasa en términos ambientales y al mismo tiempo de pensar, bueno, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? Ecoagenda, jueves 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, y hay uno de los temas que tiene que ver y que forma parte de la agenda que tiene el Congreso Nacional, ya con la intención del oficialismo, con la intención del Frente de Todos de llevar este tema al recinto de la Cámara de Diputados. ¿De qué estamos hablando? Del tema del proyecto de ley de blanqueo, que tuvo 2 reuniones de comisión, que esta comisión de presupuesto que encabeza Carlos Heller ha terminado de dictaminar lo que es este proyecto de ley y ahora lo que le falta al oficialismo es tener la discusión y la sanción en el recinto de la Cámara de Diputados. Cuando hablamos de la posibilidad de una agenda de consenso, esos proyectos acordados en discusión entre oficialismo y oposición, la ley de blanqueos no entra ahí, pero sí hay intención y hay voluntad política del Frente de Todos de llevar este tema al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a compartir algunas voces que tienen que ver con esta discusión en la Cámara Baja. En nuestro país se estima que un 45% de la economía está en la informalidad. Esto hace que haya movimientos de dinero, de bienes fuera del circuito y no son todos por la economía delictiva. También sabemos que con la gran presión tributaria que hay, agravada por la inflación, también hay muchos negocios, personas, empresas que una parte o el total de sus operaciones las lleva así en la informalidad. A esto se suma las restricciones para las compras de dólares, que también hacen que haya gente que, a pesar de tener ingresos, digamos, regulares o formalizados, termina yendo a un mercado irregular. Llamativo, ¿no? Que incluso en los diarios se publica el precio de ese dólar irregular, ilegal, y sin embargo se empieza a naturalizar.
Eso hace que entonces nuestra economía tenga toda esta porción de gente que está fuera del sistema, que no paga impuestos sobre una parte o sobre el total de sus bienes. Entonces nos enfrentamos a un gran desafío. ¿Cómo hacemos para sumar esa economía? ¿Cómo hacemos para que esa economía se formalice? Y una herramienta que uno tiene es un blanqueo. El tema es que para que un blanqueo tenga éxito tiene que darse ciertas condiciones. Por ejemplo, que se genere confianza, no en un gobierno que se está terminando, donde la economía está muy complicada, donde no se está cambiando la situación que viene hasta acá. O sea, se presenta el blanqueo, pero no se hace una reforma tributaria, no se modifica el acceso al mercado de cambios, o sea, nada cambia. Tiene que haber estabilidad, algo que nos falta en nuestro país, ¿no? La creencia de que uno entra y que de ahora en más cambia la situación. Seguridad jurídica. Ya ha pasado que se cambiaron las condiciones, hubo gente que entró a un blanqueo, pensó que empezaba a regularizar su situación y se cambió las condiciones que se les habían dado en ese momento. Todo eso hace pensar que es difícil que alguien ingrese en este blanqueo. ¿Quiénes serían los candidatos a ingresar? Y probablemente, dado este acuerdo que se firma con Estados Unidos, los que decidan ingresar son aquellos que tienen una gran percepción de riesgo, saben que van a ser encontrados y saben que su situación va a ser bastante complicada porque la diferencia entre lo que se plantea este blanqueo, que es un 5% pagar si uno ingresa rápidamente en esto, y lo que tendría que pagar alguien cuyos ingresos en una cuenta, por ejemplo en Estados Unidos, son descubiertos, tendría que pagar el 35% de ganancias, tendría que pagar, si corresponde, depende de su actividad, un 21% de IVA, tendría que pagar bienes personales acumulados de todos los años en los que no estuvo, y impuestos provinciales, etcétera, ¿no? Acumulados. Bueno, ahí estaba la opinión de Germana Figueroa Casas, diputada del bloque del PRO por la provincia de Santa Fe, diputada que integra el interbloque de Juntos por el Cambio. La discusión que se dio en esta Comisión de Presupuesto y Hacienda, la que encabeza Carlos Heller, pero claro, vamos a ver cuál es también la postura que marcó el oficialismo, que con palabras del propio presidente de la Comisión de Industria, estamos hablando de Marcelo Casareto, el diputado del oficialismo por la provincia de Entre Ríos, que habló en la comisión de esta manera. A nivel internacional hay una serie de acuerdos que han firmado los principales países del mundo para el intercambio de información. En primer lugar, se avanzó sobre los denominados paraísos fiscales y a partir de los acuerdos en el ámbito de la Unión Europea o en el ámbito de Estados Unidos, se fue limitando el accionar de los llamados paraísos fiscales. El objetivo es eliminar el resguardo de estos lugares de fondos no declarados en los respectivos países, a partir del intercambio de información. Eso, con el correr de los años, fue limitando el flujo de fondos hacia esos países que se llamaba paraísos fiscales, se les llamaba, y se le fue poniendo limitaciones. Y muchos de esos fondos se fueron desplazando de esos países hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es importante avanzar con el intercambio de información con la principal potencia de la Tierra. Y esto no es algo nuevo, es algo que se intentó en este gobierno, se intentó en el anterior gobierno, se intentó en el anterior gobierno. Recuerdo un exministro de Economía de la gestión anterior que pretendió avanzar en esto, lo hizo parcialmente, pero finalmente este acuerdo se logró con los Estados Unidos a fin del año pasado. A partir de ahí hay un acuerdo internacional, FATCA, que suscribe Estados Unidos con la Argentina para el intercambio de información de activos no declarados de argentinos en los Estados Unidos de Norteamérica. Ese intercambio va a proceder gradualmente con el correr de los meses hasta completarse en un momento determinado. Lo que el gobierno de la Argentina hace es proponer este proyecto de ley que ingresa a este Congreso en el mes de junio, por el cual
se plantea, previo a ese intercambio de información, este régimen de declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado. Es decir, da la posibilidad de que los que tienen activos no declarados puedan presentarse cuanto más antes mejor, con un pago de un impuesto que es reducido al inicio y creciente a lo largo del tiempo. Bueno, ahí estaba Marcelo Casareto, la postura del oficialismo. Escuchábamos antes la postura de la oposición. Los dos dictámenes reflejados en estas consideraciones y seguramente estas mismas voces se las va a escuchar en el recinto de la Cámara de Diputados cuando finalmente se logre el número necesario del quórum para poder discutir este tema. Laura. Sí, efectivamente, Fer, y no está seguro de que eso ocurra, ¿no? Porque como ya acabamos de escuchar, en la voz de Germana Figueroa Casas, no hay disposición de Juntos por el Cambio para sentarse a dar discusión sobre este tema. Habrá que ver qué opinan los llamados bloques del medio, que son los que suelen desequilibrar en favor de uno u otro sector el futuro de los debates. No estuvieron presentes en la reunión de comisión de presupuesto. Entonces, bueno, no podemos saber por ahora qué actitud, qué postura tienen sobre la cuestión del blanqueo. Vamos a repasar rápidamente, si les parece bien, vamos a ver la primera placa de qué se trata este proyecto de ley que ha enviado el Poder Ejecutivo y que, bueno, un par de meses después comenzó a tener tratamiento aquí en la Cámara Baja. Propone justamente un blanqueo de capitales por bienes situados en Argentina o en el exterior. Alcanza la tenencia de moneda, tanto nacional, extranjera, activos financieros, inmuebles y créditos. Podrán acogerse tanto personas físicas como jurídicas. También este proyecto establece una estructura impositiva que va con un impuesto que va increyendo, ¿no? Va del 5% al 20% del total declarado, según la celeridad con que se haga la declaración, ¿no? Asimismo, bueno, contempla una alícuota diferencial más alta para los que tienen bienes situados en el exterior. Las alícuotas propuestas son inferiores a las del último blanqueo que se hizo en 2016, que fue promulgado en 20... acá me parece que hay un problema. En el blanqueo de 2022, efectivamente, fácil. Para la construcción. El de la construcción, efectivamente. No, estaba pensando en el de 2016 de Macri. Pero sí, efectivamente, tiene, alícuotas que son inferiores a ese último blanqueo. Otra novedad que introduce este proyecto de ley, vamos a la siguiente placa, por favor, que es esta, que es la creación de un régimen simplificado de declaración con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y o extranjera y que el monto siempre no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 periodos fiscales con un tope de hasta $50.000. Interesante estos últimos 2 puntos. No va a ser de aplicación para aquellos sujetos que hayan sido alcanzados por el impuesto a las grandes fortunas y tampoco podrán participar del blanqueo funcionarios públicos ni sus familiares directos. En ese último punto, Carlos Geren en la comisión, lo último que dijo fue que se va a poner la palabra hermanos. Bueno, y también tiene que no ver... estaba especificado y que había generado mucho revuelo en el blanqueo, ya que lo mencionamos, en el blanqueo de Macri. Exacto. Y Carlos Heller dijo se va a poner taxativamente la palabra hermanos de funcionarios públicos. Sí, justamente iba por eso, porque el tema del blanqueo 2016, que fue bastante polémico en ese punto, ¿no? Porque habían prometido, jurado y bueno, dicho de todas las palabras posibles de que no iban a beneficiarse a familiares con el blanqueo, y en la reglamentación de la ley finalmente sacaron, o en la promulgación de la ley creo, sacaron este ítem, con lo cual permitió que algunos familiares de funcionarios pudieran
blanquear tenencias que no tenían declaradas, ¿no? Lo cual, bueno, habla bastante mal un poco de, No, lo que fue. un poco se cambió lo que se había votado en el Congreso. Absolutamente, ¿no? El Poder Ejecutivo violentando un punto que el Congreso había refrendado expresamente, ¿no? Bueno, espero que esta vez no suceda lo mismo. Recién estábamos escuchando la voz de Germana Figueroa Casas, que fue justamente la que llevó la voz cantante de la oposición de Juntos por el Cambio respecto de esta iniciativa. Básicamente lo podemos sintetizar en, digamos, 3 o 4 aspectos. Lo que dijo Figueroa Casas, y es lo que piensa el resto de Juntos por el Cambio, es que este proyecto ingresa en un momento de crisis, en el final de un gobierno, sin un marco de reforma tributaria. No se contemplan, y esto es importante, no se contemplan beneficios para los contribuyentes que están al día, ¿no?, con sus impuestos, ¿no? Y es lo que siempre se dice, siempre se termina beneficiando a los que no cumplen y no perjudica, pero no hay ningún tipo de aliciente para aquellos que cumplimos con nuestros compromisos fiscales. Tampoco el proyecto incluye una moratoria para aquellos que también cumplen con sus compromisos, pero que por alguna circunstancia tienen una deuda pendiente, ¿no?, y necesitan justamente reestructurar estos pasivos. Dicen que es una ley injusta que refuerza la cultura de la evasión, ¿no? Lo cierto, bueno, en resumidas cuentas, hoy por hoy es una iniciativa que, y lo dijo justamente Casareto, y me parece que es interesante escribirla en este contexto, ¿no? ¿Por qué el blanqueo ahora? Porque la Argentina suscribió a fines del año pasado un acuerdo con los Estados Unidos de intercambio de información fiscal que le va a permitir a la Argentina, y de hecho ya está accediendo a un montón de información sobre cuentas de argentinos en el exterior, bienes de argentinos en el exterior, en ese país puntualmente, en Estados Unidos. Y que, bueno, obviamente lo que pretende hacer el gobierno es, a partir de esa información, empezar a grabar en lo posible. O que, ir a buscarlos, ¿no? Ir a buscarlos para que ellos voluntariamente puedan declararlos y a partir de eso pagar impuestos. O, bueno, tratar de que tributen, ¿no es cierto? Claro. Básicamente lo que necesita el gobierno es puede ser más plata. La información o que el gobierno acceda a esa información puede ser un incentivo para estos capitales que están fuera del país para aprovechar el blanqueo. Sí. Van de la mano una cosa de la otra. Justamente lo que justamente el anzuelo que está proponiendo Sergio Massa es, bueno, yo voy a tener esta información impositiva, aprovechen el blanqueo porque si no les va a salir más caro o eventualmente pueden tener un problema penal, ¿no es cierto? Van a tener una denuncia penal. Lo cual, a ver, puede suceder, de hecho la AFIP lo ha hecho, pero implica también todo un proceso que el gobierno o la AFIP, digamos, sabe que es engorroso, digamos, es todo un proceso judicial, con lo cual para ellos es muchísimo más conveniente, aunque, digamos, el blanqueo implique menos pago de impuestos, porque es una facilidad que se le está dando al contribuyente que no ha cumplido, pero bueno, prefiere de alguna manera ampliar la base tributaria. Eso es lo que realmente quiere el Poder Ejecutivo, ¿no? Ampliar la base tributaria para cargar de impuestos más adelante, ¿no? Claro, entonces, y que sea rápido el ingreso. Claro. Es decir... Más rápido que la acción judicial. Sí, claro. En 120 días tener ya un panorama importante. Eso es un dato que no ingreso. puse en las placas que vos decís bien, Fer. Este es un blanqueo que va a durar 365 días. Es un año. Con lo cual, y también lo dijeron en la comisión, un poco alentando a la oposición de Juntos por el Cambio a que apoye, ¿no? Claro. Este es un proyecto que al tener un plazo, o el blanqueo tendría un plazo de 365 días, trasciende el actual gobierno. Con lo cual va a ser una herramienta que va a poder utilizar el gobierno que viene, ¿no? Ya lo va a tener instrumentado al blanqueo.
Ahora, lo que te dicen de Juntos por el Cambio es, bueno, ok, está bien, pero déjame que yo arme mi blanqueo Claro. a las circunstancias que yo crea convenientes o a las condiciones que yo crea convenientes y no como Sergio Massa lo deje planificado en este proyecto de ley. Así que, bueno, ahí está un poco la discusión, es una discusión más bien política. Blanqueos hubo en todos los gobiernos, incluso en el de Mauricio Macri, con lo cual acá nadie está impoluto, ¿no? Pero bueno, es una discusión que creo que también este intercambio de información con los Estados Unidos ofrece una oportunidad, ¿no? Que quizás muchos contribuyentes que hoy tienen plata guardada en el colchón o afuera en cuentas en el exterior, bueno, están esperando para poder declarar. Bueno, y esperando, claro, que en definitiva se termine de acomodar la política, que la política termine de consensuar si avanza con este proyecto de ley o esperan al próximo gobierno, esperan a diciembre y ver cuál es el blanqueo que va a llevar adelante el futuro presidente o presidenta de la Argentina, ¿no? Teniendo en cuenta que cada ejecutivo tuvo su blanqueo. Sí. Y por supuesto, uno puede adelantar que el ejecutivo que asume en diciembre también va a tener su propio blanqueo. Y los dorales, pensando desde el punto de vista de Sergio Massa, los necesita hoy. Claro. Ese es el tema. Hoy parece difícil que Frente a Todos pueda ir a buscar el consenso o el acuerdo con Juntos por el Cambio, que firmó dictamen de rechazo. Claro. No solamente un dictamen propio, sino esencialmente de rechazo del proyecto del oficialismo. Y como bien contó Laura recién, ¿para qué incentivo tiene de votar este blanqueo si eventualmente tiene tiempo de hacerlo en caso de ganar, preparar un proyecto propio y sancionarlo en el Congreso? Sí, y seguramente este tema está en estas reuniones o conversaciones, más allá que se saquen una foto Patricia Bullrich con los legisladores nacionales, seguramente se estará pensando también cuál es la agenda parlamentaria de Patricia Bullrich respecto a los temas de hoy. Claro. No los temas a partir de diciembre, los temas de hoy. ¿Qué hacer desde Juntos por el Cambio en las diferentes discusiones que está proponiendo el Frente de Todos aquí en el Congreso Nacional? Hasta ahora están de alguna manera con la guardia en alta, ¿no? Claro. En alto, ¿por qué? Porque están viendo que el oficialismo quiere ir, digamos, avanzando con iniciativas que van a condicionar a un futuro gobierno, que tienen impacto fiscal, porque, por ejemplo, la creación de 8 universidades tiene impacto fiscal. Ni que hablar el presupuesto cuando se trate, porque hay que ver ahí qué prioridades va a establecer el Poder Ejecutivo para el año que viene. Seguramente van a ser muy distintas a las prioridades que pueden hoy estar pensando en los equipos técnicos y económicos de Javier Milei y de Patricia Bullrich. Entonces, hay temas que, como venimos diciendo, la oposición va a querer postergar. Claro. Una cuestión que ahora que estaba hablando Laura del presupuesto, 2 de los 3 candidatos dicen que van a reducir mucho el tema de los ministerios que tendrían en caso de ser ganadores. ¿Eso cómo impacta en el presupuesto? Que ya viene diagramado con las áreas que están... Bueno, hoy... es un buen punto ese, porque hoy por hoy eso de alguna manera también, ¿no? Es otro argumento más que puede esgrimir la oposición para decir yo no puedo votar este presupuesto porque desde el vamos no estoy de acuerdo con la cartera de ministerios que hoy existe. Hay que modificar la ley de ministerios primero. Hay que modificar la ley. Lo hacen todos los gobiernos a asumir, exactamente, ¿no? Sí. Bueno, no sé si todos, pero buena parte seguramente. Entonces hay que cambiar primero la ley de ministerios y después reformular el presupuesto de acuerdo a ese nuevo cronograma, no cronograma, sino esa nueva grilla. Habrá que ver, digamos, con tan poco tiempo que va a pasar entre octubre, que son las elecciones, ni qué pensar si vamos a balotaje en noviembre. Hasta que asuman los nuevos legisladores van a ser el 10 de diciembre. Vamos a tener escasamente medio mes para discutir un presupuesto que el nuevo gobierno va a tener que reformular. Entonces, no me sorprendería en absoluto
de que el gobierno que sea electo el 10 de diciembre opte por lo que hizo Alberto Fernández cuando asumió en 2019, que fue prorrogar el presupuesto entonces vigente, el de 2019, Claro, en ese momento 2019. ¿no? Para 2020, y después o presentar un proyecto de ley nuevo y después, bueno, o bien de alguna manera ir modificando las partidas acorde al movimiento que se vaya haciendo en materia económica, ¿no? Pero es muy difícil, yo diría que es prácticamente imposible que en medio mes un nuevo gobierno pueda obtener el presupuesto sancionado en ambas cámaras, ¿no? Claro, y además está el tema de esta definición o modificación de la ley de ministerios. Claro. Que seguramente, depende de quién gane la presidencia de la Nación, tomará desde noviembre, que termina si es que hay un balotaje, desde noviembre hasta el 10 de diciembre, trabajando en un proyecto de ley pensando en la reorganización o modificación presupuestaria, ¿no? Y sin dudas, más allá que sea cualquiera de los candidatos que ganen en elecciones de octubre o en el balotaje de noviembre, necesita generar una mesa de diálogo con los otros sectores políticos de la Argentina, con los diferentes actores con representación parlamentaria en el Congreso Nacional. Sin diálogo, ningún gobierno nuevo puede cambiar ni siquiera la ley de ministerios, ¿no? Porque solo no hay ninguno que tenga los 129 diputados que lo siente y diga votamos tal proyecto de ley. Cualquier proyecto necesita un mínimo diálogo entre los diferentes sectores, sea quien sea el que triunfe, o en primera vuelta en octubre o en las elecciones de balotaje de noviembre. Así es. Ahí está planteado el tema. En parte hoy necesita diálogo también el Congreso, y consensos y acuerdos. No por nada el Congreso Nacional ha tenido la actividad que ha tenido durante el tiempo que estamos llevando de este año 2023, con temas de acuerdo y de consenso para poder abrir ese recinto. Ahora es la sesión que se viene, ya empieza el oficialismo a pensar en trabajar una agenda propia, y ahí vamos a ver si ese cambio de postura respecto a la agenda de consenso que le permitió abrir el Congreso Nacional, si la agenda propia le permite o no abrir el Congreso Nacional. Me parece que es redoblar un poco los esfuerzos de Germán Martínez, de Cecilia Moró, para tratar de lograr esos 129 y llevar adelante una sesión con temas como, por ejemplo, tema aerolíneas, tema leyes las leyes de blanqueo, la ley de blanqueo, la ley de licencias parentales. Bueno, hay varios proyectos de ley que la oposición ya marcó una clara postura de rechazo. Sí, a mí me parece que eso al oficialismo en este contexto no le molesta que sean proyectos que lo rechace la oposición. Creo que están más abocados en sostener la impronta de los proyectos por los que vienen trabajando durante el año. En ese contexto están los que vinimos mencionando. Todos tienen una línea y van claramente a sostener también algún perfil de diferenciación con la oposición. Claro. Bueno, hablamos dentro de los proyectos que estamos hablando que tienen y que marcan diferencias entre oficialismo y oposición. Uno de ellos es la creación de universidades nacionales. El diputado Agustín Fernández, diputado del Frente de Todos por la provincia de Tucumán, habló y dio su postura al respecto de esta manera. También es muy importante que la oferta educativa de las universidades nacionales salga hacia el interior, hacia Concepción o hacia mi ciudad, que es la ciudad de Aguilares, donde tenemos dependencias universitarias, por ejemplo, la Facultad de Artes, la Facultad de Enfermería y un
Instituto Técnico Universitario, que fue inaugurado hace 15 años aproximadamente, donde los chicos salen como maestro mayor de obras o técnicos electricistas y puedan continuar, digamos, a partir de ahí trabajando o insertándose en alguna industria. Pero necesitamos imperiosamente que la Universidad Nacional de Tucumán, en este caso, dé otro tipo de oferta educativa, no tan solo de estas carreras, sino también las carreras de ingeniería, las carreras de abogacía o de contador público, que son las que mayoritariamente o por las cuales decantan o elige la gente joven, digamos, en este momento. Pero necesitamos que esa oferta educativa llegue a ciudades como Monteros, Concepción y Aguilares o Alberdi, por citar algunas ciudades importantes del sur de la provincia. Bueno, ahí estaba la postura de Agustín Fernández. Cada diputado quiere tener su universidad en su provincia. Por ahora el proyecto son 8 universidades, alcanza a algunas provincias, Marcos. Así es, Fer. Vamos a hablar de lo que sucedió este martes, sí, que hubo un plenario de comisiones de Educación y de Presupuesto de Hacienda para volver a tratar, en el marco de este paquete de 8 universidades que se viene tratando desde hace tiempo en la Cámara de Diputados, hubo que volver a discutir en comisión 3 de ellos. Vamos a contar cada uno de estos 3 dictámenes que tuvieron que volver a ser debatidos porque dejaron algunas cositas nuevas también en la vuelta a comisión. El primero de los proyectos que fue tratado en este plenario de Educación y de Presupuesto de Hacienda fue el de la creación de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, uno de los más discutidos por parte de la oposición. Primero porque está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sede del actual Instituto de las Madres de Plaza de Mayo. Es un proyecto del diputado Hugo Yasky. La oposición un poco dice que ya en la concentración Ciudad de Buenos Aires, AMBA, hay suficientes universidades, una de las objeciones que hacen un sector de la oposición. Así que esta propuesta de crear otra universidad nacional en el AMBA genera esta opinión de parte de un sector de la oposición, pero tiene una materia específica de estudio. La Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, si vamos a la siguiente placa, los contenidos son de esta casa de estudios, estarán orientados en la defensa, promoción y protección para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Como bien se supone, siendo una universidad de la Madre de Plaza de Mayo, la materia de derechos humanos es el diferencial. En este caso, esto queda establecido en uno de los artículos del proyecto de ley que ha presentado el diputado Yasky. Propone, entre otras cosas, la creación de una comisión y un consejo superior en el que deberán tener participación representantes de la Organización de las Madres de Plaza de Mayo. Por eso la universidad tendrá esta impronta. Sí, esto generó algunas diferencias y algunas discusiones. La incorporación de representantes de las madres en lo que sería el consejo. Exactamente. Porque dice que estaría, lo dijo Romina del Pla, que estaría violando lo que sería la autonomía universitaria de las universidades. Exactamente. Romina del Pla que apoyó por lo menos en la comisión, como habían apoyado en su momento, la izquierda apoya la creación de estas universidades, pero tienen disidencias, firman los dictámenes con disidencias. Una es esta que señalabas vos, Fernando. En el marco de este tema. Las otras de las diferencias en general en los proyectos es que no se establece un convenio colectivo de trabajo en el que van a estar los docentes y trabajadores que sean parte de estas universidades que se crean. El segundo proyecto, y aquí empiezan a aparecer los proyectos que también involucran a la oposición y por los cuales podría tener alguna pesca de votos dentro de Juntos por el Cambio que le permita el quórum y la posibilidad de avanzar, algo que intentó ya, después lo vamos a repasar. El segundo proyecto fue presentado por el diputado Emiliano Jacobiti, de Evolución Radical, bloque interno de Juntos por el Cambio. Propone la creación de la Universidad Nacional de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a esta iniciativa, el Poder Ejecutivo queda facultado para gestionar y aceptar del Gobierno de la provincia de Buenos Aires
de las municipalidades comprendidas en su ámbito regional y o de instituciones públicas y privadas la cesión de bienes muebles e inmuebles que constituirán el patrimonio de la universidad. Los municipios y la provincia de Buenos Aires tienen que ceder los territorios, los terrenos donde tendrán que estar las instalaciones de esta universidad, que no solamente comprende a Saladillo, como bien indica su nombre, sino también a otras jurisdicciones dentro de la provincia. Los partidos de Saladillo, Bolívar, Chivilcoy, Bragado, Tapalqué, Lobos, San Miguel de Monte y 9 de Julio, entre otras localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Jacobiti lo presentó en compañía de la diputada Dania Tabela, que fue una de las representantes Juntos por el Cambio que habló en la comisión, y ella es de Junín, tiene también participación universitaria, es representante del ámbito académico, y lo que dijeron es que si bien los tiempos legislativos y de la política ralentizan muchas veces avances y reformas en cualquier estrato y ámbito, es nuestro deber como legisladores continuar haciendo énfasis en aquellas propuestas que revisten carácter estructural y utilidad funcional para los argentinos, no solo en el corto plazo, sino en una visión de futuro. Y esto no solamente, esto fue en respuesta a algunas opiniones dentro de Juntos por el Cambio, puntualmente del PRO. La diputada Victoria Morales Gorleri dijo que no era el momento de estar haciendo gastos en materia de creación de universidades cuando las prioridades en materia de educación están en otras áreas, según la diputada del PRO, que también viene de las políticas educativas. Criticó fuertemente la posibilidad de que avancen estos dictámenes y marcó una diferencia interna en Juntos por el Cambio ya en la comisión. El PRO en contra de que avancen estos proyectos, no por su contenido, sino por el momento, claro, y las prioridades que debe tener la inversión de las políticas educativas. Seguimos. Y el tercero de los proyectos es promovido, sí, por una oficialista, la diputada María Rosa Martínez del Frente de Todos, que propone la creación de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado. María Rosa Martínez, que es de Almirante Brown, localidad del conurbano bonaerense, pero pide la creación de la Universidad de la Cuenca del Salado, que tendrá sede en el distrito de Cañuelas, que es también un partido, una localidad de la zona sur, pero de área rural, por fuera, claro, del AMBA, fuera del conurbano bonaerense. Está cerca de Almirante Brown, pero a varios kilómetros al sur, dentro de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa apunta a que esta casa de estudios privilegiará la implementación de carreras cortas con prácticas profesionalizantes y ciclos de formación con certificación que respondan a problemáticas y necesidades estratégicas de desarrollo regionales. Cañuelas es una zona de ganadería y agricultura principalmente, claro, y la agronomía seguramente va a tener lugar central en los estudios académicos que se van a proponer allí. En diciembre del 2022 hay que recordar que fueron incluidas estas 3 propuestas de creación de universidades junto con otras 5 en un paquete de 8 universidades que estaban en la que vos le mencionaste al diputado, sí, del PRO en la entrevista que hicimos en la primera hora, la de Río Tercero, entre otras. Se incluyó en 2 sanciones que fracasaron, no tuvieron quórum, así que ya se intentó 2 veces la posibilidad de sancionar estos proyectos. Perdieron el estado parlamentario estas 3, tuvieron que volver a ser dictaminadas para que puedan ser incluidas en una hipotética sesión futura junto con las 5 que todavía mantienen estado parlamentario, y por eso se volvieron a discutir. Esas otras 5 universidades que ya tienen dictamen y que pueden ir en paquete son la Universidad Nacional del Delta, que incluye Tigre, San Fernando, las localidades del norte del conurbano, la Universidad Nacional del Pilar, también en el norte de la provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de Seiza, esta sí también tiene que ver con el AMBA y con la zona sur, Universidad Nacional de Río Tercero y Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz. Todos estos proyectos para el oficialismo tienen prioridad en una próxima sesión. Claro. Por eso fueron incluidos estas 3 proyectos para volver a dictaminar, para que vuelvan a estar vigentes para ir al recinto
y según información de fuentes del oficialismo, son prioridad para una próxima sesión. Por lo que escuchamos del bloque Evolución en la comisión, parecería que podría haber algún tipo de aval de un sector de Juntos por el Cambio, lo que dé el quórum, y que de una tercera oportunidad en que sean incluidas en una sesión pueda tener avance y media sanción en la Cámara de Diputados. Bueno, gracias Marcos, porque este es uno de los temas que, bien como nos decía Marcos, forma parte de la agenda prioritaria que tiene el oficialismo para tratar en la Cámara de Diputados de la Nación. Se anticipan discusiones fuertes, o por lo menos discusiones dentro del interbloque de Juntos por el Cambio, a partir de la postura de Evolución, que es además autora de dos de estas iniciativas para llevar al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, y por supuesto veremos qué es lo que ocurre en esas discusiones entre Evolución, entre el bloque de la Unión Cívica Radical, el bloque del PRO, la coalición cívica y otros bloques menores que integran este interbloque de Juntos por el Cambio. Hablando de la oposición, la diputada Germana Figueroa Casas habló también sobre la creación de universidades de esta manera. Ha habido posturas diferentes en el interbloque, así que tendríamos que hablarlo. Mi posición, puedo decir, yo doy clases, sigo dando clases. Esta tarde voy a dar clases en la universidad pública. Gracias a la universidad pública también me recibí, o sea, yo la valoro un montón, creo que hay que mantenerla, pero también es real que hay muchas falencias. Tenemos edificios que están muy mal, los profesores no ganan bien, y seguir ampliando y distribuyendo esa pobreza y esa falta de poder cumplir con lo que se merecen los alumnos, me parece que no es el momento en un país como estamos. Por más que yo soy partidaria de la educación, es más, damos clases, tiene extensión universitaria, así que me ha tocado dar clases también en Marcos Juárez, en Córdoba, en San Nicolás, en provincia de Buenos Aires. O sea, creo que está buenísimo poder repartir y que los chicos tengan acceso, no solo yendo a los grandes centros urbanos, pero me parece que se puede hacer de otra manera, que no tiene sentido seguir armando estructuras, pero bueno, es mi opinión particular. Bueno, ahí estaba la diputada Germana Figueroa Casas, ya también anticipando las diferentes posturas que tiene Juntos por el Cambio, y veremos cuál es la discusión interna que puede llegar a haber en torno a el tratamiento de este proyecto. Hablamos de la creación de universidades nacionales, son 8 proyectos, son la creación de 8 universidades nacionales. No sé si ya estamos en condiciones de ir a nuestro móvil. No, enseguida vamos a estar con nuestro móvil en el Salón Auditorium de esta Cámara de Diputados de la Nación, con un evento que está encabezando el diputado Alberto Acef, también diputado que integra el interbloque de Juntos por el Cambio. Laura, hablábamos que se avanzó y en lo que tiene que ver con la convocatoria a lo que son los debates presidenciales. Un momento muy importante va a ser el de esas dos reuniones. Sí, vamos a recordar, va a haber 2 debates presidenciales previo a las elecciones generales de octubre. Estamos hablando del 1 de octubre y del 8 de octubre, es decir, antes de las elecciones del 22. Si llega a haber balotaje, segunda vuelta, habrá un tercer debate que todavía no tiene una dinámica, una fecha fija, sí, pero en principio sí, ya se confirmó estas dos debates que va a haber. Uno va a ser en la Universidad de Santiago del Estero, el primero de ellos, y el segundo va a ser en la Facultad de Derecho de aquí, de la capital de la UBA, ¿no? La Facultad de Derecho de la UBA, aquí en la ciudad capital. A ver, interesante porque hoy se presentó formalmente, se lanzó el debate presidencial en cuanto a la convocatoria de los equipos de campaña. Hasta ahora, ¿cómo ha sido el trabajo? Según establece la ley que se ha votado en este Congreso, el que tiene que organizar o la que tiene que organizar el debate presidencial es la Cámara Nacional Electoral. Cuenta para ello con el apoyo de un consejo asesor. Un consejo asesor. El doctor Alberto Dallavía. Exactamente, lo preside la Cámara Nacional Electoral. Este consejo asesor está integrado por distintas personalidades, algunos son representantes de los partidos,
Otros son, gente que proviene de las ONGs, que conoce de esta cuestión porque ha trabajado en debates anteriores, en fin, que tiene expertise en este tipo de eventos, ¿no? Entonces, lo que sucedió hoy es que por primera vez se recibió a los equipos de campaña de cada uno de los candidatos, ¿no? Para ya trabajar, digamos, de manera mancomunada con vistas al debate. Lo que hizo ya el Consejo Asesor es trabajar en una serie de lineamientos que a su juicio debería tener el debate presidencial de este año. Es decir, ellos ya armaron una estructura, ¿no?, de lo que debería tener, los contenidos que debería tener el debate. Ahora, lo que tienen que hacer los equipos de campaña es evaluarlos, aceptarlos o no, modificarlos, ¿no? Entonces, ahora empieza una segunda etapa en el trabajo. ¿Qué es lo que se sabe o qué es lo que podemos anticipar que se viene como novedoso en el debate? Bueno, a partir de las propuestas que elevó este Consejo Asesor con la Cámara Nacional Electoral, es que por primera vez se aceptarían preguntas de los ciudadanos. Ajá. Y me parece que eso es un dato interesante como para tenerlo en cuenta, porque, a ver, este es el segundo debate que se organiza por ley, claro, ¿no? Que organiza la Cámara Nacional Electoral. El primero se realizó en 2019. Una de las críticas que recibió, si bien, digamos, los debates fueron muy aplaudidos, tuvieron picos de rating y demás, pero bueno, el tema de tratar de desacartonar el debate, tratar de darle más espontaneidad, que haya mayor interacción entre los candidatos. A partir de esas observaciones que se hicieron al primer debate, dijeron, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para justamente darle mayor versatilidad a estas exposiciones? Entonces, justamente el Consejo Asesor con la Cámara Nacional Electoral dijeron, bueno, una idea, aportar preguntas de la ciudadanía. ¿Cómo sería eso? Sería previo al debate, digamos, se convocaría a los ciudadanos que tuvieran interés en mandar preguntas vía internet. Obviamente va a haber un proceso de, ellos lo que llaman es curaduría, porque obviamente la idea es seleccionar las preguntas que sean atinentes, que estén más o menos en línea con las temáticas que se van a trabajar en los debates. Y bueno, después van a llegar de manera general a los candidatos, no van a estar en principio puntualizadas alguno de los candidatos en particular. Otro de los datos novedosos es que se va a permitir la réplica entre los candidatos en algunos pasajes de los debates. Es decir, que no es que, por ejemplo, uno de los candidatos se dirige a otro y el otro no le va a poder responder. Claro. Sino que va a haber como un derecho a réplica. Como cuando son aludidos en el recinto. Claro. Exactamente. Entonces, va a permitir esa interacción entre los candidatos. Y lo hace más dinámico, además. Por supuesto, por supuesto. No lo hace tan acartonado, claro, ¿no? Tan duro. Recuerdo que la idea de que los debates se trata de exprimir muchísimo el tiempo. Cuando son varios, cuando es el del balotaje, en 2015 cuando fue el del balotaje, Scioli y Macri era mucho más dinámico porque eran dos y se discutían entre ellos dos. Y que cuando son varios tienen que elegir con cuál rivalizar. Hay una última cosita que quiero decir, es que justamente los que no vayan al debate, en este caso van a ir 5 al debate. El que no vaya, la ley lo penaliza, le quita los aportes y va a mostrar en todo momento el atril vacío. Bueno, interesante este tema, los debates que se vienen en la República Argentina. Ahora nos vamos a nuestro móvil, nos está llamando Sofi Raimunde. Sofi, buenas tardes. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y saludo también para las compañeras y los compañeros allí en el piso. Les cuento que estamos trabajando en el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados porque a las 16 horas comenzó una charla sobre la Alianza de Libre Comercio y Cooperación Bilateral entre la República y Timón Este. Y para hablar sobre esta charla estamos con el diputado Alberto Asef del bloque PRO por la provincia de Buenos Aires para que nos cuente, bueno, cuál fue el motivo de este encuentro y a qué análisis o conclusiones han llegado. Bueno, Timor Este es una parte de la isla de Timor
la otra parte pertenece a Indonesia, que prácticamente está en la colindante con Australia, que es una de las grandes puertas que nosotros estratégicamente vemos para el Mercosur y para la Argentina en el sudeste asiático. Sudeste asiático donde hay países que están surgiendo a la economía mundial y global con mucha potencia, como Vietnam, Malasia, Camboya, bueno, Singapur, que sabemos la importancia y relevancia que tiene ese gran puerto del Océano Índico que conecta con el Mar de China, Filipinas, y Timor tiene una particularidad, que es un país, el único que habla un idioma latino, que es el portugués, donde hay ya un convenio de cooperación técnica firmado hace 10 años con la Argentina, hay otro de cooperación económica, que también data de más o menos esa misma época. Hay que ejecutar esos convenios, hay que ponerlos en acción. Hay un enorme campo de posibilidades, un horizonte anchísimo, maquinarias agrícolas, ellos las necesitan insumos, necesitan insumos hospitalarios. La industria farmacéutica argentina podría tener también un campo muy grande, el turismo, porque es una isla que, bueno, como todos sabemos, las bellezas naturales que tiene Bali, por ejemplo, de Indonesia, bueno, esto es comparable. Hay una necesidad de desarrollar la infraestructura. Nosotros tenemos capacidad, la maquinaria agrícola nuestra podría llegar y sería además una puerta para el comercio, para desarrollar el comercio en el sudeste asiático. Hay un interés especial de parte de Timor, ya se lo manifestó el ministro Cafiero, el presidente Ramos Horta, en Brasilia cuando se encontraron en la asunción en enero pasado de Lula da Silva, el presidente. Ahora yo le voy a mandar justamente el video de saludo que nos hizo en un perfecto castellano el presidente Ramos Horta. Se lo voy a mandar al ministro Cafiero. También lo voy a mandar a los equipos de la candidata Patricia Bullrich, los equipos de Relaciones Exteriores, porque esta es una política de Estado, debería ser una política de Estado transversal a los partidos, no sectaria, sino de interés general para la Argentina y para el Mercosur. Alberto, buenas tardes. ¿Cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien. Alberto, por lo que se puede ver y por lo que se escucha el ruido alrededor, ha despertado gran interés esta charla y este tema que usted trajo aquí al Congreso Nacional. Bueno, sí, siempre hay gente media loca como nosotros que se interesa por los temas estratégicos en medio de las circunstancias cotidianas que tanto nos angustian muchas veces y nos preocupan e inquietan. No, sí es cierto, y además la audiencia muy interesada, después hubo preguntas que contestó muy bien el profesor Javier Calvinio Pasos, que es el representante natural que tiene honorario, que tiene Timor Este acá en la República Argentina. Muy bien, con solvencia respondió. Hemos pensado en muchas cosas que tienen que ver con lo que es la cooperación internacional. El mundo, como bien dijo el presidente de Timor Este en su breve discurso, parece lejano, pero tiene muchas veces una proximidad. Y en este caso una proximidad cultural, que es el idioma portugués, que es tan afín culturalmente con el nuestro, ¿no? Alberto, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias, Fernando. Gracias, muy Muchas amable. Gracias a ustedes. Gracias. Sofi. Bueno, le agradecemos al diputado por este tiempo entonces y aquí seguiremos trabajando, recorriendo los pasillos de la Cámara. Gracias, Sofi, por esta información. Sofi Raimondes desde el anexo del auditorio. Gracias, desde el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación. Esta reunión, esta charla que promovió el diputado Alberto Acef, diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires. Así es. Acercamiento internacional para la República Argentina. Siempre interesado
el diputado en cuestiones de globales de la agenda internacional, es parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del diputado y presidente de la Comisión de Defensa. Ambas tienen siempre su vínculo con la geopolítica, la política internacional. Claro. Bueno, y que tiene que ver en parte también con la agenda que tiene el Congreso. La diplomacia forma parte de la agenda. Exactamente. Y hablando de diplomacia y hablando también de la agenda internacional, el diputado Ritondo está pidiendo la citación del canciller Santiago Cafiero a partir del ingreso de Argentina y de Agustín Rossi. Y de Agustín Rossi, el jefe de gabinete, respecto a, bueno, para que le expliquen al Congreso los beneficios del ingreso de Argentina a los BRICS. Sí, el diputado Acef, en la entrevista que tuvimos la semana pasada, el viernes, con Melina Friedman y con Mauricio Cantando, nos dijo que para él era apresurado emitir una opinión sin hacer un análisis a fondo. Fue una de las primeras opiniones dentro de Juntos por el Cambio que bajó un poco, pidió un poco estudiar el tema. Claro. No se pronunció a favor o en contra, pero al igual que Ritondo, que está pidiendo que vengan los funcionarios para tratar el tema con profundidad. Bueno, Marcos, gracias. Por favor. Laura, gracias. Un placer. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos.